Dios les bendiga, bienvenidos hoy con el mayor de los milagros, que es la conversión de un pecador. La conversión la consideramos un milagro por la transformación total que hace en la naturaleza humana. Desde la caída, el hombre no busca a Dios. Su condición primitiva dice que es de continuo hacia el mal. Romanos 3, 10, 12 nos dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero la gracia, el don inmerecido de Dios, nos alcanza y su Espíritu Santo obra en nuestras conciencias y nos convence de pecado. Y una vez ahí nos ayuda a tomar la decisión de convertirnos. La experiencia de la conversión es una vida resucitada con Cristo por su voluntad, Juan 1:13. Primer punto, la revelación divina es en la conversión. La revelación, una experiencia personal. Vamos a estar en Gálatas capítulo 1 a partir del verso 11, donde Pablo se dirige a los Gálatas como hermanos, una forma de comprometerlos a recibir la enseñanza que él iba a exponer a continuación. La iglesia en ese momento estaba combatiendo maestros judaizantes y a filósofos griegos que rechazaban la doctrina del evangelio que Pablo estaba predicando. Gálatas 1, 6 al 7. En contra de los argumentos de sus opositores, Pablo nos va a explicar su experiencia personal y la fuente de su conocimiento de Jesucristo como el fundamento de su fe. Verso 12. El evangelio no es una invención humana, ni tampoco una enseñanza terrenal. Es producto de una revelación personal, un encuentro con Cristo. Y esta revelación es confirmada por la transformación de vida de aquel que lo recibe, siendo la mejor evidencia de la autenticidad de su enseñanza. Primera de Corintios 15, del 1 al 2 y Primera de Timoteo 1:15. Aunque la revelación se ofrece a todos indiscriminadamente, la experiencia se da en forma personal. Dios ama al mundo, pero solo el que en él cree tiene vida eterna. Aquí es donde reside la gran diferencia del evangelio. Al ser personal, no depende de la actitud o de la condición de otros. Cada creyente debe tener su convicción, como lo hace Pablo en 1 Corintios 15:8, donde dice: me apareció a mí. Sin esta experiencia de la revelación personal, lo que tendremos es un culto de formas, un evangelio de conceptos y no una relación personal con Cristo o con la esperanza de vida eterna y con la esperanza de vida eterna. Punto B. Una vida transformada, evidencia de la conversión. Verso 13. Ya habéis oído, dice Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo en este verso se está refiriendo a su pasado, cómo él perseguía a la iglesia de Dios por su celo de las tradiciones de sus antepasados. Los creyentes de Galacia deben de haber oído de la vida pasada de Pablo. Ahora, en esta carta que él les envía, ellos lo están leyendo de su propia pluma. Lo que antes él quería destruir, ahora él desea edificar. Y lo que antes él asolaba, ahora lo defiende. Romanos 1:16
el famoso versículo donde dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Qué gran transformación se operó en él. Verso 14. Dice Pablo que él en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación. Este hombre que aventajaba, que superaba, que sobresalía en el judaísmo, en su celo por las tradiciones, en su persecución con la iglesia, ahora está progresando en Cristo. Antes, o sea, que no había nadie como él para hacer semejantes cosas. Antes él recibía poderes del gobierno para poderlo hacer, para poder perseguir. Ahora él recibió autoridad del Señor para proclamar su evangelio. Esta transformación capacitaba al apóstol para inspirar a otros a confiar más en el poder del evangelio, más que en las tradiciones. Un cambio así, no podría ser hecho por una influencia o una instrucción humana. Esta obra poderosa es hecha por revelación divina. Por eso la afirmación sobre la nueva criatura en Cristo en 2 de Corintios 5:17, que también fue Pablo el que lo dijo. Por eso cada convertido tiene una historia para contar o una experiencia para compartir. Y cada cual lo podemos presentar con evidencias de una transformación personal. Por esto dijo Jesús que el evangelio sería predicado por testimonio a todo el mundo. Hemos llegado a nuestro primer texto, que lo pueden leer en 2 de Corintios 5:18. Segundo punto, la omnisciencia de Dios en la conversión. La elección y el llamamiento vienen de Dios. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto lo que significa es que Pablo está explicando que la conversión de él estaba dentro del plan de Dios, la de nosotros también. El tiempo pasado, o sea, el tiempo de la ignorancia en que él estuvo, sirvió de preparación para la misión que Dios le tenía asignada. Dios en su omnisciencia lo fue preparando con la instrucción que demandaría su ministerio, pero también con el temperamento necesario para realizar esta tarea. Pablo deja claro que quien lo eligió a él fue Dios, y Jesús lo dice, que él es el que elige en Juan 15:16. Así como en Jeremías 1:5, recuerde que Jeremías en este capítulo también está testificando lo mismo que dice Pablo, que él desde el vientre de su madre fue escogido. Verso 16, y dice, para revelar a su Hijo en mí. Su conversión llegó con la revelación del Hijo de Dios a su alma. No importa cuánto haya que esperar o qué circunstancias rodeen a la persona elegida, en el tiempo de Dios la revelación llegará. Esto que se está diciendo no pretende ser una especulación psicológica de la experiencia de conversión. Más bien lo que se trata es de establecer lo real y profundo de esta transformación. Pablo estuvo ciego en cuanto a la divinidad del Mesías, y sus prejuicios contra los que seguían a Jesús como Mesías se debía al convencimiento, a que él estaba totalmente convencido de que Jesús era un impostor. Seguimos con el verso 16. Esto fue, dice Pablo, para que él predicase entre los gentiles. Y cuando él recibió este conocimiento o este llamamiento, él no consultó, dice, enseguida con carne o con sangre. La certeza del llamado la da el Espíritu Santo.
El propósito de Dios no se quedó solo en la transformación del alma de Pablo, sino que él proclamara este conocimiento, que lo compartiera a otros, especialmente a los gentiles. Punto B. La comunión y orientación con otros líderes es necesaria. Verso 17, Pablo en su testimonio sigue diciendo: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Si nosotros seguimos el hilo de defensa que Pablo estaba presentando de su apostolado, esta frase nos explica que su encuentro con Cristo resucitado fue suficiente para entender el mensaje. Tanto así que él no fue a Jerusalén, donde los apóstoles tenían su centro de operaciones, porque su conciencia estaba definida, estaba segura. Él fue llamado a predicar a los gentiles. Después de su encuentro con Jesús, Pablo no regresa a Jerusalén, sino que se queda en Damasco ejerciendo su llamamiento. Luego dice el versículo que él va a Arabia y vuelve de nuevo a Damasco. Por 3 años, no sabemos, ni la Biblia nos explica cuánto tiempo fue en Damasco o cuánto tiempo fue en Arabia, pero sí dice que por 3 años el apóstol estuvo en un periodo de reconciliación consigo mismo. Este fue un tiempo para él poder interpretar su experiencia y afirmar sus convicciones. También sirvió para sanar las heridas que él le había proporcionado a la iglesia por su persecución, y a la vez ofreció un tiempo donde los líderes de la iglesia pudieron ver las aptitudes del recién convertido, o sea, su transformación. Primera de Corintios 13:3 y Gálatas 6:4, verso 18. Pasado esos 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y dice que permaneció con él 15 días. Pablo esto lo hizo con intención, con preparación para llegar a realizar aquella visita. Posiblemente porque ya era el tiempo. Recuerde que Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Pedro en ese momento era el líder principal entre los apóstoles, y por otro lado también él era alguien que había estado con el Señor Jesús. Verso 19. Y dice que no vio a ningún otro apóstol, sino a Jacob, el hermano del Señor, quien luego fue a ser él la cabeza de la iglesia en Jerusalén después de Pedro. Verso 20. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, dice que no miento. Pablo aquí lo que está diciendo es que está dispuesto a jurar que él está diciendo la verdad. Él está testificando, dando evidencia de su llamado, de su conversión, y que él está dispuesto a jurarlo. Un judío no se hubiera atrevido a hacerlo si él iba a mentir, porque eso hubiera sido invitar a Dios a descargar toda su ira sobre él. Así que la seria declaración de Pablo nos indica la desconfianza tan grande que habían sembrado los judaizantes en el corazón de aquellos que se habían convertido por la palabra de Pablo. Un empeño más de Pablo para mantener limpia la obra de Dios. Hemos llegado a nuestro segundo texto en Efesios 4:3. Punto 3. Comunión y participación de los convertidos. Identificación de los convertidos con la iglesia. Gálatas 1, 21, 22. En el testimonio de la conversión de Pablo encontramos la necesidad de los nuevos creyentes de tener comunión con la iglesia. O sea, extraemos esta enseñanza en base a la experiencia de aquel apóstol.
La experiencia de Pablo en el camino a Damasco, tenemos que reconocer que fue impactante y poderosa. Pero esto no hizo que él se excluyera de pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Debemos de admirarlo, que a pesar de todo lo que envolvió su conversión, él buscó tener comunión con los apóstoles, pero también de romper con lo desconocido. No todos los convertidos lo logran. Es importante de entender que el milagro de la conversión pierde consistencia si no se mantiene comunión con la iglesia. Para esa comunión con la iglesia tenemos que examinar dos posiciones. Una es cómo se identifican los creyentes con la iglesia y el otro es cómo se identifica la iglesia con ellos. Para Pablo, esta experiencia fue muy tensa. Recuerde que ellos sabían el pasado de él. Esto puede pasar, que un convertido esté marcado por un pasado conocido y se dé un rechazo inadvertido. Pablo, esta experiencia la usó para bien, la usó para enseñar. Si nosotros vamos a ver en Romanos 14:1, él le recomienda a la iglesia en Roma recibir a los débiles, dice, no con la intención de contender, sino de comprender. También en Gálatas 6, del 2 al 5, él da más recomendaciones para ayudar a los convertidos. Y hay más en Santiago del 1 al 9, capítulo 2, del 1 al 9, del comportamiento que corresponde para edificar y unir al cuerpo de Cristo. Para Pablo no fue fácil lograr su aceptación entre los hermanos. Tanto así que esperó 14 años para volver a Jerusalén. Hechos 9:26 y Gálatas 2:1. Así que una pregunta que nos ayudaría a nosotros ahora para trabajar correctamente en esta área sería: ¿cuánto tiempo le debe de tomar a un recién convertido sentirse aceptado por la iglesia? Punto B. El poder del testimonio de la conversión. Verso 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esto es un auténtico milagro, la conversión, que Ananías comprobó en Hechos 9, 13, 19, y también produjo un gran avivamiento en aquel lugar, Hechos 9, 31. El verso 24 nos dice: y glorificaban a Dios en mí. Cuando ocurre un milagro de transformación, este se convierte en una fuente de inspiración y de alabanza. La iglesia con aquella noticia creció en fe y en confianza en el poder del Señor, pero también dice que difundían el mensaje con más fervor. El poder del evangelio es manifestado en la transformación que logra en una vida. Por eso un nuevo convertido produce un sentimiento de triunfo sobre el enemigo, de conquista sobre el mal y una experiencia de satisfacción para los que ministran y para los que son ministrados. Nuestro tercer texto en Lucas 15, 7. Hemos llegado a nuestra reflexión. En este estudio tratamos con la conversión como una experiencia producto de una revelación especial y personal. Nos recordaron con este tema que hemos sido escogidos por la sabiduría eterna para realizar un ministerio para la gloria de Dios. Y el valor de orientar a los nuevos convertidos y la importancia de aceptarlos
e incorporarlos a la vida de la iglesia. Por eso nuestra invitación la hacemos hacia la unidad. Para ellos tenemos que tomar en cuenta que la conversión no elimina la personalidad de un individuo. Ella va a ser parte de la diversidad en la unidad de la iglesia. Así que vamos a necesitar de sabiduría y de paciencia para aceptar las diferencias, dirigiéndolas dentro de un espíritu de unidad y de servicio que caracterizan a la iglesia de Cristo. Efesios 4, del 3 al 4. Nuestra próxima semana seguimos adelante con el propósito de un milagro y va a ser derribar las mentiras de Satanás. Bendiciones.